políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? China y Rusia se encargan de entrenar a las fuerzas represoras de la dictadura bajo el pretexto de combatir el crimen organizado en Nicaragua. Pero esto lógicamente no es creído ni por defensores de derechos humanos, ni por nosotros los periodistas independientes, que estamos claros que el verdadero objetivo de ese entrenamiento es perfeccionar la represión contra la población civil y sobre todo contra la gente que adversa a la dictadura, que es 8 de cada 10 nicaragüenses. Veamos cómo informa de esta amalgama que han formado Rusia, China y Nicaragua para consolidar la represión en nuestro país. China ha consolidado su apoyo a la policía de Nicaragua. Hace un año empezó donando municiones y vestimenta al cuerpo policial y ahora promete capacitaciones contra el crimen organizado y los ciberdelitos. Para apoyar su fuerte desempeño de mantener la seguridad social y proteger al pueblo nicaragüense. El pasado 20 de septiembre, la Policía Nacional informó en un comunicado que para iniciar esta nueva etapa de formación se ha firmado un convenio con el Ministerio de Seguridad de China. Convenios de cooperación y colaboración entre nuestros pueblos y gobiernos para la capacitación del personal de la Policía Nacional de Nicaragua en materia de seguridad ciudadana, prevención e investigación del delito, así como la provisión de técnica policial y de técnicas para el enfrentamiento al crimen organizado, narcotráfico internacional, ciberdelito y terrorismo. Sin embargo, activistas de derechos humanos temen que las capacitaciones de China a las fuerzas de seguridad de Nicaragua busquen un mayor control social y silenciar a las voces críticas. Ortega ha venido a facilitar este proceso, puesto que ha puesto a la disposición Nicaragua. Viene a tener un impacto en el tema de la seguridad digital. Va a vigilar a los nicaragüenses. Además de China, en marzo de este año, Rusia anunció la construcción de un centro de instrucción en Managua para también capacitar a las fuerzas de seguridad. Donaldo Hernández, Voz de América. Indudablemente que es para afinar la represión. No hay que engañarnos, ¿no? Es que en China no existe ninguna represión de momento porque no hay protestas. ¿Por qué no hay protestas? Porque todo el mundo está controlado. Así es. Exactamente. Es el mismo modelo. Pues a cualquiera que se ha puesto a tratar de levantar la mano en contra de Xi Jinping, acuérdense que Xi Jinping incluso ha sacado en público, ha sacado a la gente que trata de contrariarlo, sáquenlo de aquí. Ya está. Eso es una muestra, ¿no? De cómo manejan, cómo administran estas cosas los dictadores. La coalición Nicaragua Lucha emitió un comunicado, que van a ver en pantalla ustedes, relacionado con el terrorismo de Estado en Nicaragua y la desaparición forzada y de corta duración en el escenario principal de las Naciones Unidas. Recuérdese que hace unos días se dio la 57ª periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Ahí se expusieron diferentes puntos relacionados con Nicaragua y la represión, pero hacen énfasis en esto de que tras la excarcelación y la deportación forzada y despojo arbitrario de la nacionalidad de 135 personas, todavía existen al menos 36 secuestrados, entre ellos miembros de los pueblos indígenas que, según se reporta, tampoco se encuentran
registrado en las cifras oficiales de detenidos. No descansaremos, dice, hasta conseguir su liberación y exigimos saber la situación de estas personas. Asimismo, es fundamental que todos los países hagan todo lo posible en cuanto a la protección internacional y en favor de la reunificación familiar de las personas desplazadas forzadas, porque la separación es una de las situaciones más difíciles, como fue denunciado en el diálogo interactivo de la presentación del informe sobre Nicaragua. Oiga bien esto, son al menos 300 personas a las que se le ha privado de su nacionalidad y unos 160 no pueden volver a Nicaragua tras la excarcelación y deportación y despojo arbitrario de la nacionalidad de 135 personas. Pero acá añaden que en el diálogo interactivo con el alto comisionado se indicó que se han documentado al menos 2 desapariciones forzadas, entre ellas la de Brooklyn Rivera y está también la de Nancy, la que era diputada suplente, ¿verdad? De Rivera. ¿Qué otra cosa se hace énfasis? En la disminución de los números de denuncias en relación al hostigamiento y la desaparición forzada rápida. O sea, son estrategias que se están aplicando de manera tal que la gente sienta que si no está en la cárcel, no está. O los meten rápidamente a la cárcel y los sacan, pero eso no significa que uno sea una persona que debe contar como secuestrado político. Aquí están un montón de nicaragüenses que tienen casa por cárcel. Están con patrullas afuera, con gente que los controla, que tienen que llamar por teléfono todos los días o firmar un documento todos los días. Eso es parte de la represión. La coalición Nicaragua Lucha denunció la intensificación del uso de la desaparición forzada de corta duración, es lo que les estoy diciendo, como una táctica de control en los últimos meses en Nicaragua para invisibilizar las informaciones sobre graves vulneraciones a derechos humanos que continúan sucediendo en el país. La coalición alertó sobre el perfeccionamiento de esta práctica y llamó la atención sobre el subregistro de los datos sobre estos casos. Además que reiteró que debido al miedo, tras el hostigamiento, las amenazas y otras acciones propias del terrorismo de Estado, muchas personas no realizan denuncias públicas ni quieren reportar sus nombres. Imagínense ustedes cómo está esto de el tema del terrorismo de Estado en Nicaragua, que hay mucha gente que ni siquiera quiere poner denuncias para no meterse, como decimos, en problemas con la dictadura. Es parte del comunicado de que varios movimientos que forman esa coalición dieron a conocer hoy más temprano. Por otro lado, en esos días en los que se llevó adelante la reunión para escuchar el informe actualizado del Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua, también se realizó un evento relacionado con la libertad de religión y de lo que pasa con la iglesia. Ahí llegó uno de los sacerdotes desterrados a denunciar lo que desde su perspectiva está pasando en Nicaragua. Lo hizo de manera anónima para evitar, lógicamente, represalias en contra de su familia. Veamos qué fue lo que planteó este sacerdote en esta reunión. Vengo representando a un número muy significativo de personas, entre ellas obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos militantes en la Iglesia Católica, exiliados, asediados, perseguidos, condenados al destierro. Algunos han sufrido prisión en condiciones inhumanas, otros han sido privados de su nacionalidad y confiscados todos sus bienes. ¿Cuál es la razón para que se dé esta barbarie en nuestra Nicaragua? Para esta actuación contraria al más elemental respeto a los derechos de la persona en el siglo XXI. Es evidente que la persecución a la Iglesia Católica tiene una motivación política y no religiosa. Desde el 2018, la Iglesia ha criticado abiertamente cualquier represión de las libertades civiles y violación de los derechos humanos en el país.
La crisis política de Nicaragua se está agravando cada día que pasa, igual que el acoso del gobierno a cualquier voz de protesta, incluidas las iglesias, especialmente la Iglesia Católica, por sus raíces históricas y el liderazgo popular. Este liderazgo ha provocado en el presidente Ortega miedo y por eso trata de convencer al pueblo en sus discursos del intento del golpe de Estado. Los obispos y al mismo Papa en duros términos y les ha acusado de liderar un golpe de Estado encubierto. ¿Qué buscan Ortega y Murillo con estas acciones? Esto fue lo que explicó el sacerdote. El país. Con estas actuaciones busca intimidar a los celebrantes e inducir, por miedo, al pueblo católico a no participar en las celebraciones, lo cual es parte importante de esta estrategia de persecución religiosa. Diariamente se promueve en los discursos de la vocera vicepresidenta del gobierno la cultura del miedo y el terror, creando pánico en la sociedad con relatos que presentan falsas justificaciones de las graves violaciones a los derechos humanos y de los asedios y persecuciones religiosas. Trata de interpretar la creencia religiosa con paradigmas ideológicos que justifican sus políticas controladoras y represivas de las manifestaciones religiosas del pueblo, proponiendo falsas verdades para alimentar su control ideológico, manipulando así las conciencias de la gente más sencilla. Junto con todos los demás derechos fundamentales, la libertad religiosa en Nicaragua ha empeorado visiblemente, como han señalado muchos medios de comunicación y personalidades nacionales e internacionales. Y es que lógicamente la fuerza que tiene la Iglesia Católica le da miedo a los demonios, ¿no? A los demonios Ortega y Murillo. Y por eso es que todo este accionar, dice el padre, que habló allá en Ginebra, lo que busca es desarticular a la iglesia, que la gente no vaya, doña Deikle y amigos, a los templos, que la gente se ausente y de repente aparecerse el tal Raúl Obregón, que no es otra cosa más que un presentador de encuestas, entre comillas, que revelan que, por ejemplo, los evangélicos ahora son más que los católicos en Nicaragua, o que la religión católica ya no existe y que son pocos adeptos y ¿cuál va a ser el discurso? Que ya la gente, por lo que pasó en el 2018, doña Deikle, ya no cree en la iglesia. Ese tipo de estupideces que son estupideces, pues, pero hay gente que las cree. Y no sé si es más estúpido el que las inventa que el que las cree. ¿Usted qué dice, doña Deikle? El que las cree es más estúpido. No, porque porque, por ejemplo, yo le aseguro que Raúl Obregón sabe que las encuestas que presenta son falsas, pero él las cree. No, doña Deikle, déjeme decirle que yo una vez, se puede contar rapidito, no es el tema, pero una vez le dije a una persona que trabajaba cerca que conocía muy bien a Denis Moncada, el mitocóndrico Moncada. Le digo, cuando estaba en lo caliente el asunto en el 2018, y en realidad que ustedes que tienen contacto con esto del golpe de Estado, se lo orientaron para tener una salida de baño a lo que está pasando y tratar de justificar la barbaridad que están haciendo. No, el golpe de Estado lo creen. ¿Cómo que lo creen? Lo creen. Por eso, doña Deikle, pero es que usted me dice, ¿quién es más estúpido? El que cree lo que le dice el encuestador. El encuestador cree que la encuesta que manda a hacer, él sabe que es falsa, él cree que esos números son ciertos. Es una cosa como de convencerte de que tu mentira es la verdad y tratar de convencer a los otros de que eso así es y que tienen que creer eso. Bueno, es parte, ¿no?, de la estrategia. Pero bueno, como dice el padre Marcos Omar Riva, y esta no es una frase de él, sino que lo ocupó recientemente, la iglesia ha visto pasar delante de sus ojos por años, por centenares de años, el cadáver de sus perseguidores. Y esta no va a ser la excepción. Definitivamente que no. Cuénteme, doña Deikle, ¿cuántos me gusta llevamos a esta hora? ¿200? ¿Cuántos? A ver, dice doña Deikle que tenemos en este momento
220. Vamos a subir rápidamente a los 300. Hoy tenemos que andar terminando entre 800 y 1000, me parece a mí, porque el invitado a ustedes, Dios de verdad, le gusta. Entonces, si les gusta, hay que subir rápidamente. Aquí estamos ya estamos en 800 cuentas y vamos a subir como 1300 o 1400 más o menos, según mi cálculo. Entonces deberíamos terminar más o menos como en 800 me gusta, arriba de los 800. ¿Vamos a hacerlo? Yo creo que sí. Ustedes tienen sí los me gusta en sus manos. Bien. ¿Se acuerdan que ayer yo les dije que al menos en este programa y en su servidor no van a escuchar ni Policía Nacional, ni Ejército de Nicaragua, ni presidente Ortega, ni la vicepresidenta Murillo, ni hablado ni escrito? Ustedes vayan, a la página web, ustedes vayan por favor a X, ustedes vayan por favor al Facebook, ustedes vayan a TikTok, ustedes escuchen estos programas y por favor revisen en qué parte de un programa o en un escrito han visto ese lenguaje que le da legitimidad y reconocimiento de algo que no existe en Nicaragua a estos órganos. ¿Por qué vuelvo al tema? Porque vino alguien a darme completamente la razón. Y no es alguien que piensa como yo. Y no es alguien que mira el programa y que ha sido televidente, YouTube vidente del programa. Debe verlo de vez en cuando. Cuando está sobrio, a lo mejor. O cuando está, ¿qué cree usted? ¿Cuando está sobrio o cuando está bajo los efectos del alcohol? No lo sé. El tema es que hoy, no fue hoy la entrevista, fue ayer, pero hoy la retomo para que ustedes vean que cuando un defensor de derechos humanos, cuando un político que dice ser opositor de la dictadura, cuando un periodista independiente le da esa terminología de Nacional de Nicaragua, Procuraduría General de la República, el Banco Central de Nicaragua, entonces, excepto que sean los medios internacionales como La Voz de América, porque tienen un formato que tienen que respetar. Yo trabajé en 2 y colaboré con una más, en 2 agencias internacionales que tienen sus formatos y colaboré con una más. Trabajé en F, la española F, trabajé para la Associated Press, AP, y también colaboré con la agencia francesa de prensa AFP en algún momento, ¿no? Hay un formato. Hay un formato y te toca respetarlo. Aun cuando pensés que lo que estás escribiendo te da agruras, tenés que respetarlo porque así lo establece el formato. Pero bueno, vuelvo al tema. Paco Díaz, que es el que hace el papelón de jefe de la Guardia Sandinista, es consuegro de Ortega, de Murillo, y además de eso es un gran borracho, un borrachazazazazo. Paco Díaz. No es necesario que me conste porque las personas que me lo dicen son personas que lo han visto borracho. Y por tanto, y además lo vive borracho. Él vive frustrado porque al final él sabe que es un pájaro pintado en la pared ahora y que Horacio Rocha es el que manda ahí, que hace y deshace dentro de la Guardia. Pero bueno, es el consuegro y lo van a tener porque es parte de la familia, ¿no? La familia mafiosa esta. Ortega Murillo, Ortega Díaz. Pero bueno, le dio, o mejor no es una entrevista, apareció en un monólogo de un medio de propaganda sandinista. Escuche bien para cuando tengan a la vista Policía Nacional, alguien que lo diga, Policía Nacional, escuche bien cómo aquí de manera clara le dicen, no, somos policía sandinista, militantes del Frente Sandinista. Para que vean, pues. Ayer yo lo mencioné e insistí. No lo digo yo. Escuchen. Nuestro sandinista. Y aquí lo importante que hay que resaltar es nuestro origen y que nos sentimos orgullosos de ser sandinistas, que somos sandinistas y que somos militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ahí tienen uno. Después, el borrego que hace el papel de entrevistador, ahí en el medio de propaganda, le pregunta cuáles son los principales logros
que ha tenido la Guardia Sandinista con Daniel Ortega en el poder. Se arrastra Paco Díaz de una manera vergonzosa, tal cual cerdo en su lodo, esperando su machihue. Y doña Deikel se desborda en elogios hacia el comandante y la compañera. Es una cosa, arrastrarse más no se puede. Escuchen, por favor. El Frente Sandinista, con nuestro presidente y jefe supremo, el comandante Daniel, y nuestra compañera Rosario, vicepresidente de la República, ¿cuáles son los principales logros? En primer lugar, la acertada dirección del comandante Daniel como jefe supremo de la Policía Nacional y de nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario. A nivel de todo el país, de los municipios, de las... Cuando dice, pues arrastrándose, ¿no? Que el jefe supremo, eso es, o sea, yo no quiero hacer los gestos porque no quiero discriminar a nadie, ya me lo han dicho, yo trato de tomar en cuenta lo que ustedes me dicen desde esa perspectiva, pero doña Deikel, es una cepillada horrible eso de estar diciendo y dentro de los grandes logros es que son unos grandes dirigentes, la gran dirección del jefe supremo, de la compañera. Esos son de los grandes logros, incluso, lógicamente, la represión y la matancina que armaron en el 2018, eso es parte de la gran dirección, ¿verdad? Que el comandante y la compañera han tenido al frente de la Guardia Sandinista. Y aquí insiste, para aquellos que, ojalá que cuando me miren, ¿verdad? No es un asunto de atacarlos, ni de generarles ninguna molestia, pero ojalá cuando miren esto, los que le dicen Policía Nacional, los que le dicen Ejército Sandinista, se confiesan de que cometen un grave error. Le están dando espacio a la narrativa falsa, falsaria y embustera de la dictadura. No existen tales instituciones, no existen en Nicaragua, las desaparecieron. Si alguna vez hubo algún atisbo de eso, lo desaparecieron desde el 2018. Insiste el beodo Paco Díaz en que lo más importante es que la policía tiene los principios, doña Deikel, del Frente Sandinista de Liberación Nacional clarísimos y que la lealtad y la fidelidad es a muerte a Ortega y a Murillo y que la lealtad es también a los héroes y mártires y que la lealtad es al mismo Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aquí es importante señalar los principios, los valores del Frente Sandinista. Sobre todo, nosotros siempre reiteramos todos los días la lealtad y la obediencia, la lealtad y la obediencia a nuestra jefatura suprema. Nuestra jefatura suprema, nuestro jefe supremo, el comandante Daniel, y nuestra vicepresidenta de la República, la compañera Rosario Murillo Zambrana. Nuestra lealtad y obediencia a nuestros héroes y mártires. Lealtad y obediencia a nuestros héroes y mártires. Lealtad y obediencia a nuestro Frente Sandinista de Liberación Nacional. Deben decir Ortega y Murillo. Ay, así como ve. Ya sabe usted cuando los consuegros se llevan bien, pero se llevan bien. Porque bueno, pues ahí los hijos se metieron los unos con los otros. Bueno, ay no, que tanta actitud rastrera es hasta molesta, ¿no? Es hasta molesta. Y dice uno de ustedes por acá, me encantó esto, no se arrastra más porque se le rompe el pellejo y sangraría. Efectivamente. Increíble cómo manifiestan que son forman parte de una estructura partidaria. No hay tales de nacionales. O sea, por favor, entiéndanlo. Ojalá y que lo entiendan y lo comprendan.
no es regañarlos ni dármelas de que yo soy el fiel aquí. No, 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 no. Es que si nosotros no ayudamos a la gente a rebasar rápidamente la narrativa de la dictadura, de que existen instituciones en nuestro país, estamos cometiendo un error. Bien lo decía nuestro entrevistado ayer, doña Dique, el doctor Sánchez Berzaín. Cuando yo le pregunto, y fue con una especie como de regaño, después miré la entrevista y me regañó el doctor. Y tenía razón. Porque cuando yo le digo, si Venezuela queda tal cual, entonces ya no vale la pena el voto. Entonces me dice, un momento, eso es caer, eso es ver la parte negativa de la situación. Aquí lo que hay que seguir diciendo es que Edmundo González Urrutia es una víctima de extorsionistas criminales. No echarle la culpa a Edmundo González ni a María Corina de lo que está pasando. Entonces, es la narrativa que de repente en la que caemos, de tanto leer, de tanto estar viendo una cosa, de repente caes en eso. Y aquí lo he traído, por eso es que dije, yo, sin saber que había pasado tal cosa, me puse a buscar lo que dijo este arrastrado de Paco Díaz, y pues resulta que ayer yo lo dije y ahí está. No hay Policía Nacional. A todos, no a X, a todos los que les dicen así, estamos cometiendo un grave error. Doña Dique. Esa entrevista fue ayer en Canal 4, ¿verdad? Con un asno que se viste de persona y que está en la mañana ahí haciendo el papel de propagandista. No, haciendo el papel de periodista, pero en realidad es un propagandista. Gracias, doña Dique, por la corrección. Doña Dique, ya sí, a veces. Es que eso es decir, la narrativa te alcanza y de repente estás atrapado. Repito, no hay Policía Nacional, no hay Ejército de Nicaragua, hay policía sandinista, hay guardia sandinista. Y de nuevo, no tienen que decirlo como lo digo yo, porque ese es mi estilo. Yo asumo mis palabras. La policía al servicio de la dictadura, el ejército que le sirve de guardaespaldas a Ortega y a Murillo. Hay una y mil maneras de decirlo, sin decirlo como lo digo yo, porque ese es mi estilo, ese es mi sello. Pero hay que quitarle lo nacional y lo de Nicaragua porque no es cierto. Banco Central de Nicaragua, no es cierto, es el Banco Central que le sirve a la dictadura. Asamblea Nacional no, es una asamblea de cerdos, porcina, o si quiere decirle usted, asamblea que le sirve a la dictadura de Ortega, o bajo el control de la dictadura de Ortega y de Murillo, o bajo la dictadura sandinista. Pero espero que me comprendan al final, porque no se trata de atacar ni de estar, no, se trata de poner las cosas en su lugar. En la medida que nosotros ayudemos a reforzar la narrativa de descalificación de un régimen que ha destruido todo, no, descalificación de un régimen. Que cuando vos le das la posibilidad de decir, de afirmar que hay una policía nacional, pues entonces le está dando la credencial a ellos. Nacional, es de todos. Ejército de Nicaragua, es de todos. No es cierto, eso no está pasando. Si el mismo Beodo, Paco Díaz, dice somos policías sandinistas, y los valores del Frente Sandinista y el comandante Daniel Ortega y la comandante Ana Rosario son los principales jefes y son maravillosos, son iluminados, son las lumbreras del camino. Y ¿vamos a nosotros a reconocer tal cosa? No. Por eso, es que a ver, el Ministerio de Hacienda, ¿qué le sirve a la dictadura? La Procuraduría General de la República bajo el control de la dictadura. Es fácil, la Dirección General de Migración y Extranjería, que le sirve a la dictadura. Pregúntenle a, ¿cómo se llama? Chico Rosa, Pregúntenle a Chico Rosa quién no les va a entrar la Dirección General de Migración y Extranjería de la dictadura sandinista. Si no es tampoco complicado. Y el que me venga a decir, es que no podemos actuar de facto, espérame un momentito. Si querés, te invito al programa, a quien quieran de ustedes, ¿verdad? Los que lo hacen. Y lo platicamos, y en público, para ver quién tiene razón o quién no tiene razón. Pero de momento creo yo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por quitarle la legitimidad a la dictadura, desde incluso la narrativa. Desde ahí comenzamos
hacer la fuerza, definitivamente. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Erika? Ya a esta hora de andar por los 350. Vamos a ver. ¿Cuánto? 335, vamos cerca, pero recuérdense que tenemos que estar arriba de los 800. Vamos a ver si es cierto que nos ayudan con esto hoy a subir, a subir y a subir. Hoy, también más temprano, se dio un excelente panel de expertos que Expediente Abierto montó. El panel llamado o denominado Éxodos Manipulados. El uso de la migración como arma de guerra política en la era de los autoritarismos. ¿Quiénes participaron en el panel, el foro? Estuvo moderado por el periodista Eduardo Ulibarri, que es periodista y diplomático, el doctor José Palé, que además de excarcelado y desterrado, recuérdense ustedes que es abogado y político y es becario también del programa de becas para la democracia en Nicaragua, el periodista Marginedas, que es periodista excorresponsal del periódico en Moscú, y también el periodista y escritor Ignacio Montes de Oca. ¿Qué fue lo más? Hay un montón de cosas, ¿no? del foro que me gustaron, pero vean ustedes cómo el doctor Palé describe acá cómo esto de la migración y utilizar al ser humano tiene que ver con una guerra híbrida de Rusia, sobre todo en contra de los Estados Unidos, con sus aliados de América, entre ellos, lógicamente, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Nicaragua ha sido un sujeto muy activo en la instrumentalización de la migración como un ejercicio de guerra híbrida para atacar a la democracia y en particular a los Estados Unidos de América, a quien ve como un adversario que hay que terminar, que hay que acabar, por su posicionamiento como parte del eje de regímenes totalitarios que está dirigido principalmente por Rusia y por China, que pretenden modificar el orden internacional generado a partir de la Segunda Guerra Mundial, privando a los Estados Unidos del liderazgo tradicional que ha ejercido en los últimos años. Añadió el doctor Palé la cantidad de migrantes que han utilizado la nueva ruta que desde diferentes continentes se ha venido considerando para, a través de Nicaragua, llegar a los Estados Unidos. Aproximadamente 600,000 migrantes utilizaron esta nueva ruta, este canal por la vía aérea llegando a Managua, que se convirtió en un hub para la migración ilegal, y desde ahí continuar por tierra por Centroamérica hasta llegar a México, a la frontera sur de los Estados Unidos. Todo esto requirió una preparación muy detallada en un régimen como el nicaragüense, en que es un régimen centralizado del poder. Nadie toma decisiones sin el involucramiento de las más altas autoridades, el presidente y la vicepresidenta. Y la preparación requirió mucho tiempo, entrenamiento para recibir vuelos charter, toda la logística de protección de la policía, del ejército, etcétera, etcétera, que evidencia que no se pudo haber hecho sin una voluntad política muy decidida para instrumentalizar y explotar también a los emigrantes. Fíjense ustedes lo que dice el doctor Palé aquí. Para que esa logística entrara a funcionar, tuvo que haber un entrenamiento. Y ahí están Ortega y Murillo hacia abajo, orientando quién, fulano, Perencejo y Menganejo se van a estar encargando de esto, de la logística para que vengan los vuelos charter. Primero de que, a ver, Laureano es el que se va a encargar de hacer la contratación de los vuelos charter. ¿Quién se va a encargar de recibirlos y toda la logística? Fulano en el aeropuerto. Ese fulano en el aeropuerto tiene que tener una logística de autobuses, de microbuses y de taxis y de hoteles y hostales para que los que tengan que quedar a dormir se queden a dormir en Managua y salgan en la madrugada del día siguiente a través de una red de taxistas, de microbuses o de autobuses que los lleven hasta la frontera con Honduras.
Pero todo esto, lo que dice el doctor Palé, es ciertísimo. Tuvo que haber tenido un entrenamiento, una logística para que funcionara de la manera que funcionó. Porque más de 1.500 vuelos charter fueron. Ha bajado el nivel. No está absolutamente controlado. De hecho, hoy se conoció que ha habido más sanciones de Estados Unidos a otras líneas aéreas y a otros ejecutivos de líneas aéreas de Europa y de África por seguir o por haber estado involucrado en el tema del tráfico de inmigrantes. Por lo tanto, lo que indica el doctor Palé es ciertísimo. Aquí hubo una preparación, ¿verdad?, completa para que esto funcionara y que le generara por lo menos $100 millones. Por lo menos $100 millones a la dictadura, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Mar Marginedas, el periodista ex corresponsal del periódico en Moscú, también habla de cuál es la estrategia de Rusia, y lo hizo acá en el foro denominado Éxodos manipulados, el uso de la migración como arma de guerra política en la era de los autoritarismos. Les va a sorprender, ¿no? Aquí en América Latina, ¿qué es lo que está buscando? Yo creo que busca, a mí me parece difícil pensar que solo Nicaragua haya podido pensar una manipulación así. Y yo creo que clarísimamente, evidentemente, o sea, si con la presencia tan enorme de asesores de seguridad en Nicaragua procedentes de Rusia, pues evidentemente hay un factor ruso. ¿Y cuál es el factor ruso? Pues crear un caos en la frontera. Es lo que decía Marginedas. Y en el caso de Ignacio Montes de Oca, da unos datos que son realmente impresionantes sobre el negocio que hay con sacar a los nicaragüenses, a los venezolanos, a los haitianos, a los cubanos de sus países, a los africanos desde sus países y traerlos hacia la frontera de los Estados Unidos, porque la cantidad de dinero que hay de retorno a través de las remesas es impresionante. El dato que va a dar Ignacio Montes de Oca, el periodista y escritor, es solamente de lo que ingresa a América Latina anualmente por remesas. ¿Quiénes dan las remesas? Lógicamente que los migrantes. ¿Cuál es el verdadero motivo? No solamente está en la crisis doméstica, y acá voy a unir lo que estuve escuchando con otros motivos. Les conviene, además de ser una herramienta de política exterior, les conviene a los gobiernos la migración, porque para muchos pareciera ser vergonzante que se te vaya la ciudadanía. Pero si uno profundiza un poco más, está hablando de un negocio para los gobiernos de $155.000 millones anuales. Este es uno de los tantos negocios, porque ya les escribieron algunos. $155.000 millones son las remesas que se giran a los países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Escucharon bien? Solamente en América Latina. $155.000 millones al año. Entonces, es una guerra híbrida, ¿verdad? O es una herramienta de la guerra híbrida para desestabilizar a Estados Unidos, pero no es solamente utilizar al migrante como arma política de los regímenes autoritarios, sino que los regímenes autoritarios le sacan un provecho económico salvaje al tema de las remesas. Es parte de lo que se presentó hoy y lógicamente que yo les invito a que puedan ver el foro completo. Está en la página, en el canal de YouTube de Expediente Abierto. Ahí ustedes encuentran todo el foro, que fue muy interesante. De nuevo, el foro denominado Éxodos manipulados, el uso de la migración como arma de guerra política en la era de los autoritarismos. $150.000 millones, doña Nickel. ¿Qué le parece a usted esa cifra anual? Y ahí pongámosle, él después dio las cifras país por país, pero vámonos a Nicaragua, pues. El año pasado, $4.660 millones. Este año, el primer
semestre, 2.926 millones de dólares. Un 11% más en relación al mismo periodo que el año pasado. Así anda la cosa. Así que quieren verlo completo, entonces búsquenlo en Expediente Abierto, en el canal de Expediente Abierto. También Expediente Público pueden buscar información en el YouTube. Sí, señor. Antes de seguir, recordarles que la familia Multiservices en North Miami, la familia Multiservices en Okeechobee, están esperando que usted obtenga la asesoría financiera que necesita acá en Estados Unidos de parte de ellos. Abra su empresa en asuntos de 24 horas. No pierda de vista que también en la familia Multiservices usted puede obtener la asesoría para que el tema del paro humanitario, que a lo mejor lo encuentra usted detenido, no avanza, está trabado, ellos le ayudan a revisar su caso, a destrabarlo y que usted como patrocinador y su patrocinado se encuentren lo más rápido posible. No importa que no hayan hecho la gestión del parol con la familia Multiservices. Ellos están ahí para acompañarle en la revisión y lograr que esto avance lo más pronto posible. Y no se olvide tampoco que ya viene la temporada de taxes. Ellos van a estar siempre con las puertas abiertas para que usted trabaje con los más profesionales, con los más creíbles y con los que tienen todo el conocimiento y expertise para que sus taxes sean presentados de manera correcta, rápida y usted esté tranquilo. Y los envíos de carga puerta a puerta. La familia Multiservices en Okeechobee, la familia Multiservices en North Miami, debe confiar en ellos. ¿Por qué? Porque en la familia Multiservices todo es posible. Se está llevando a cabo, ahora ayúdame por favor con el número, la 79ª Asamblea Anual de Naciones Unidas. Comenzó ayer, pero hoy fue inaugurada oficialmente. Hoy apareció el espía y ex miembro de la Seguridad del Estado, hoy convertido en canciller de la dictadura, Valdra Jenske, también conocido como el profesor Sherman, se apareció ahí en el podio de Naciones Unidas para lloriquear. Llegó a lloriquear. Llegó a lloriquear en nombre de los países que él llama el sur global. Me dice, ¿qué significará eso? Pues no sé, solamente creo que los progresistas saben qué significa tal cosa. Y a lo mejor lo sé, pero no quiero darles carreta, como decimos a estas cosas, porque se las creen. Sur global. Soy elegante, ¿no? Sur global. Pero bueno, llegó a lloriquear en nombre de los países del sur global a la Asamblea General de la ONU, donde Ortega no se atreve a llegar, ¿no? Se atreve a llegar Ortega a la ONU. Llegó a decir que el sistema egoísta e inhumano que impera en el mundo le ha quedado debiendo a esos países del sur global. Veamos. Es preocupante que nuestros países en desarrollo continúen enfrentando los estragos de las crisis producidas primordialmente por el modelo económico egoísta e inhumano que obstaculiza el desarrollo de nuestros pueblos, acrecentando así aún más la pobreza extrema, el hambre y las desigualdades en todo el planeta. Hasta hoy, los países que conformamos el sur global no hemos percibido ni recibido una respuesta adecuada ni justa por parte de los países desarrollados en relación con los compromisos adquiridos por ellos y así comenzar a responder por sus responsabilidades históricas en la creación de las injustas condiciones que solo han generado y perpetuado las desigualdades y afectando a veces de manera irreversible al planeta. Comenzar por reconocer esas responsabilidades y establecer un camino claro hacia las justas reparaciones nos permitirá atender y erradicar secuelas como la pobreza extrema, la desigualdad, las tensiones políticas y por ende la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Señor presidente. Llegó a lloriquear porque dice que el sistema que impera en el mundo es egoísta e inhumano. El que está en Nicaragua es
dadivoso, misericordioso, es respetuoso de los derechos humanos, es respetuoso de las libertades, es respetuoso de la dignidad del ser humano. Seguramente ese que impera en Nicaragua no tiene nada que ver con el sistema egoísta e inhumano al que él se refiere y que le ha quedado debiendo al sur global. Qué contraste, doña. Hacia afuera, la perorata, hacia adentro, no pasa nada de eso. No hay egoísmo, ni tampoco hay muestras de inhumanidad o falta de humanismo en el país. Así es, ¿no? Aprovecho también para berrear por las sanciones. Eso que dicen, doña Dickel, que ellos la reciben como condecoraciones, pues resulta que lloriquean por todos lados, berrean por las sanciones. Una vez más, mandado por el vetusto y por la patibularia, aquí está el tema de las sanciones. Señor presidente, mientras hablamos de obstáculos para alcanzar un futuro mejor para nuestros pueblos, más de 30 países, o sea, más de 1/3 de la población mundial, sufrimos todos los días la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales. Las consecuencias negativas de estas acciones arbitrarias e ilegales para el desarrollo de ese 1/3 de la población mundial son evidentes. Es una pregunta a Sherman. ¿Cómo se ha visto afectado el desarrollo de Nicaragua como país, ¿no? Con la imposición de sanciones individuales a toda esa manada de delincuentes que forman parte de la dictadura? Pregunta, ¿no? Porque él mete en el 1/3 del mundo que ha sido sancionado a Nicaragua y dice que ha afectado el desarrollo del país. A mí me gustaría que me explicaran tal cosa. Terminó llorando siempre Jenske, espía de la dictadura, exmiembro de la seguridad del Estado, llorando por las agresiones y llamando a que el multilateralismo y todas estas cosas que se inventan para romper el orden internacional establecido hoy sean respetuosos de la soberanía y la autodeterminación. Escuchen por favor la última parte del lloriqueo. Hoy, reunidos no solo para hablar del futuro, sino para construirlo colectivamente. Necesitamos un pacto político global para forjar ese futuro común, consolidando el mundo multipolar en construcción, basado en la cooperación y no en agresiones, en el respeto irrestricto al derecho internacional, a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Un mundo multipolar creador de paz y bienestar sin exclusiones ni imposiciones de ninguna índole. ¿Y si las aplican qué? ¿Y si las aplican qué? ¿Se acuerdan? Bueno, pues, y además son condecoraciones. Póngamela aquí, esa es una condecoración. Y ahí proseguí llorando por todos lados, mano. ¿Cómo será eso? Existen de parte. ¿Ah? ¿Cómo será eso? O sea, si las aplican, ¿qué? Y cuando te las aplican, y les son de condecoraciones, y cuando te las aplican, andás berreando por donde apareces berreando. ¿Cómo es la cosa? Amenazando. ¿A quién no amenaza el yanqui? El yanqui pelea con todo el mundo. Que le van a aplicar a Nicaragua la NICAD, ¿desde cuándo lo vienen diciendo? Bueno, ¿y si la aplican qué? ¿Si la aplican qué? Bueno, ¿y si la aplican qué? ¿Si la aplican qué? Hombre, caramba. Para que vean, pues, cómo es el doble discurso. También ahí en la sesión, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se refirió al destierro de los 135 nicaragüenses que él recibió en Guatemala, que después fueron desnacionalizados. Indicó que todos salieron del encarcelamiento arbitrario al que lo tenía sometido la dictadura sandinista. Guatemala promueve el cumplimiento de los 23 objetivos establecidos
en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, fomentando la cooperación internacional en el ámbito migratorio. Con esa misma convicción, hemos acogido a 135 hermanos nicaragüenses que fueron liberados de la prisión arbitraria de su gobierno. Nuestro compromiso es que Guatemala sea siempre un espacio de dignidad y libertad para quienes lleguen a nuestro territorio, especialmente para los centroamericanos que son, de acuerdo con nuestra Constitución, nuestra historia y el sentimiento general de nuestro pueblo, connacionales y hermanos. Además, el presidente Arévalo defendió la democracia y dijo que rechazan todos los intentos de coartar libertades y la búsqueda de justicia, como ocurre en Venezuela y en Nicaragua. Escuchemos. Guatemala reafirma su compromiso con los principios fundamentales de la democracia, tal como ha quedado recogido en la Carta Democrática Interamericana y como un principio fundamental de la organización política de nuestros pueblos. Rechazamos en el hemisferio y en todo el mundo cualquier intento por reprimir las aspiraciones de libertad y justicia que expresan los pueblos del mundo mediante procesos libres y democráticos, como está sucediendo en estos momentos en Venezuela y en Nicaragua. Los principios de la democracia son fundamentales para preservar la libertad, la dignidad y la prosperidad incluyente y equitativa de la humanidad. Señora vicepresidenta. Muy bien por el presidente Arévalo, que hasta arrancó aplausos al mencionar a Venezuela y a Nicaragua durante su discurso. En esta sesión ha prevalecido el discurso de los mandatarios latinoamericanos pidiendo el fin de los conflictos bélicos y particularmente lo que pasa en el Medio Oriente. Veamos cómo lo informa La Voz de América. El comienzo de la 79ª Asamblea General de la ONU estuvo marcado por el reclamo de los mandatarios latinoamericanos sobre la guerra en Medio Oriente. Gustavo Petro, presidente de Colombia, cuestionó al primer ministro de Israel por los ataques hacia la Franja de Gaza. Y la lógica de las bombas que suelta un criminal como Netanyahu sobre Gaza. En su discurso, Petro insistió en denunciar el apoyo de gobiernos a un genocidio sostenido por la desigualdad social y dijo que el proyecto democrático de la humanidad está muriendo. Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20,000 niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. Horas antes, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, destacó que los gobiernos del mundo deben plantear transformaciones que conlleven al cese al fuego. Los conflictos en Europa y en Oriente Medio. Los conflictos en Europa y Oriente Medio, la carrera armamentista y la crisis climática han puesto de manifiesto las limitaciones de los foros multilaterales. La mayoría de los organismos carecen de la autoridad y los medios de implementación necesarios para hacer cumplir sus decisiones. Otro discurso cuyo objetivo fue el apoyo a la reformulación de los organismos multilaterales fue el del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien afirmó que urge el concierto de las naciones para acelerar los procesos de paz. Empecemos por el origen, la guerra, ese horror que motivó la apertura de este foro mundial, ha capturado de nuevo nuestra atención, está siendo una realidad constante, pero ahora en los últimos 2 años ha tomado una intensidad inesperada. El presidente Arévalo instó a los dignatarios de esta asamblea a no tolerar la guerra y evitar cualquier escalada en los escenarios bélicos que persisten en el mundo. Desde la Asamblea General de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Jaime Moreno, Voz de América. Petro aprovechó su alocución para decir que la burguesía global no soporta que existan rebeldes como Venezuela y Cuba. Ay, Petro.
Ay, Petro. Javier Milei sacó su arsenal y dijo que él no está de acuerdo con esto de la cumbre del futuro porque no es otra cosa más que una extensión de la Agenda 2030. Veamos y escuchemos. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la cumbre del futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Aquí también Milei recordó otra de las contradicciones, de las graves contradicciones de la ONU. Veamos. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. Es parte de lo que decía Javier Milei, que sacó su arsenal para decirle a Naciones Unidas lo que él cree que no es correcto que está ocurriendo ahí, a lo interno de ese Foro Mundial Internacional. Vamos a la pausa comercial. Antes, cuénteme, doña Dickel, cuántos me gusta llevamos a esta hora para que cuando termine la entrevista con el doctor Oscar René Vargas estemos en los 800. ¿En cuánto estamos ahorita, doña Dickel? 465. Bueno, tenemos buena tarea todavía por delante. Usted tiene los me gusta en sus manos y nosotros le agradecemos siempre que nos den me gusta porque nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Y recuerde que usted puede ser parte de la familia de los Patreon. www.patreon.com/café con vos. Usted y nosotros somos más fuertes. Y si nos unimos siempre en la misma acción, vamos a terminar todos los días ganando la batalla en contra de la censura, en contra de ese muro que la dictadura ha querido imponer para que la gente esté desinformada o que esté mal informada de lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Gracias a los que ya se han sumado, a la familia de los Patreon y a usted que se va a agregar luego de escuchar este mensaje. Vamos a la pausa comercial y volvemos con el doctor Oscar René Vargas. Capitalismo de amiguetes y la chayoburguesía. ¿Qué es esto? De esto y más conversaremos con él luego del corte comercial. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos: taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Vos Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente
porque es rico probarlo junto a vos, un buen café. Ay, es café con vos, es café con vos.